tema que nos convoca es muy interesante porque han habido muchos cambios en los últimos años con respecto a la escritura académica y a la presentación de trabajos de investigación en distintos formatos. Tiene mucho que ver también con el enfoque epistemológico que se le ha dado a la investigación en las carreras de grado y posgrado, y también al cambio en cuanto a la normativa vigente, sobre todo después de la Ley de Educación Superior y un poco antes a eso la creación de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. Tenemos al menos dos aspectos muy importantes que seguramente ayer con Héctor Ventolila lo habrán abordado, que es por un lado la cuestión estrictamente epistemológica y también todo lo que tiene que ver con lo metodológico. Es decir, la cuestión del fundamento, la cuestión de el para qué investigar, desde dónde investigar, desde qué posición investigar, y el cómo investigar, es decir, cuál es la metodología que se va a seleccionar para llevar adelante una investigación. Yo voy a tomar un esquema que viene básicamente de la filosofía de la ciencia, que habla de los tres contextos. Seguramente algunas cuestiones que voy a decir ya las conocen, ya las saben, pero necesito plantearlo para ir enfocando esta ponencia. Hay un contexto de descubrimiento, que en ese momento se plantean las hipótesis, las conjeturas, los problemas. Digo distintos términos porque depende, como al comienzo de esta conversación les dije, el, el fundamento epistemológico tiene que ver. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y una conjetura? Que la hipótesis se basa en la observación. Puede ser una observación estrictamente teórica o puede ser una investigación teórica empírica, en el caso de estos supuestos hipotéticos iniciales. En cambio, la conjetura, que tiene que ver con otra propuesta epistemológica, parte de un problema. ¿Por qué? Porque básicamente Popper decía que ninguna investigación puede tomar como punto de partida una observación vacía de contenido, es decir, hay un problema teórico que antecede o que precede esa observación. Luego viene el contexto de justificación. Justificación es un término que heredamos de la filosofía moderna, básicamente de Kant. Justificar en estos términos quiere decir dar razones, dar cuenta de esto que estamos investigando, abordando. Es decir, que aquí se va a ir desarrollando la teoría propiamente dicha. Justificar en términos de investigación científica, de escritura académica, significa eso, dar cuenta. Es decir, poder fundamentar por qué nosotros estamos haciendo y llevando adelante esa investigación, en qué términos. Ahí en la justificación sería todo el cuerpo del trabajo. Después vamos a ver en los distintos tipos o modalidades de trabajos académicos cómo se va a ir llevando adelante este contexto de justificación. Y hay un tercer contexto que es el de aplicación, es decir, en qué puede ayudar, colaborar, cuáles son los aportes que hace esa investigación. Es decir, cómo se puede aplicar todo ese trabajo que se llevó adelante a determinadas situaciones, circunstancias, ya sean institucionales, sociales o en cualquiera de los campos disciplinares.
Personalmente, yo prefiero hablar de campo disciplinar y no de disciplina. La diferencia radica, ya sabemos que disciplina quiere decir lo que se aprende, y las disciplinas, sobre todo en la modernidad, siempre que hablamos de modernidad, estamos pensando siglo XVII, siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Aquí estamos pensando en cómo se organizan los conocimientos, cómo se clasifican los conocimientos. Entonces ahí la palabra disciplina va a tomar este camino que tiene que ver con un ordenamiento. La disciplina es básicamente un ordenamiento, que después a los y a las que han leído a Foucault, Foucault dice cómo a veces estas disciplinas desembocan en un disciplinamiento institucional, donde ya ahí es otro el sentido y es otro el destino de la palabra o del concepto. En cambio, campo disciplinar es heredero más que nada del enfoque sociológico de la ciencia, sociológico de la investigación. Básicamente Pierre Bourdieu es quien más ha abordado esta noción de campo científico, campo disciplinar, y aquí se hace referencia a las reglas de juego. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo una investigación dentro de un campo disciplinar, lo que comienza ahí a ponerse en juego tiene que ver con determinadas reglas. Y aquí, nuevamente, reglas relacionadas con lo epistemológico, con lo metodológico, con lo institucional. No es lo mismo investigar en una carrera de grado que investigar en una carrera de posgrado. Y también en otros textos, Pierre Bourdieu hace referencia a los comités de investigación, comités evaluadores, comité de referato, que van a evaluar esa producción. Es decir, referato, que viene de la palabra referee, es quien va a evaluar si realmente este escrito, esta producción, está en condiciones de ser publicada. Las reglas de juego han cambiado mucho en los últimos años. Hay dos términos que son determinantes, uno es el de producción y otro es el de acreditación. La producción científica está, digamos, situada en una serie de ramificaciones. Escribir un paper, escribir un artículo, una reseña, un trabajo práctico, una monografía, una tesina, una tesis. Es decir, ahí tenemos todo un universo que, por supuesto, si nosotros vamos a publicar un artículo en una revista especializada, donde además está incluido el referato, esa revista a nosotros nos va a dar las pautas de publicación, que en términos generales podemos decir que hay muchas coincidencias, pero también tiene que ver con el tipo de revista, de lugar donde se publica. No es lo mismo una revista en la Universidad Autónoma de México que una revista de la Universidad de Río Grande do Sul o de la Universidad de Valparaíso, o revistas que también obedecen a espacios que se van creando alternativos a la universidad. Lo mismo ocurre si vemos la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada, siempre hay criterios diferentes. Y también hay exigencias distintas. A veces estas mismas revistas, por ejemplo, tienen dentro del formato lugar para las reseñas, lugar para artículos que hacen una síntesis de tesis ya presentadas y aprobadas, artículos que hacen referencia a homenajes,
a determinados personajes del campo disciplinar en cuestión. Entonces ahí tenemos toda una serie de características que tienen que ver con esa parte, ¿no? Ahora bien, hay una tendencia en los últimos años en las carreras de grado a reemplazar las tesinas por lo que se denomina el trabajo final integrador, el TFI. Lo que hace el TFI es pedir menos cantidad de páginas, pedir menos detalles en cuanto a esta exigencia que se requiere siempre en cuanto a la originalidad. Es decir, ya no se exige tanto que este sea un trabajo original, porque también tenemos que asumir que a comienzos del siglo XXI ya tenemos una cantidad impresionante de investigaciones, publicaciones, autores, autoras, trabajos que van a dar cuenta de nuevos campos disciplinares. Hay mucha innovación en ese aspecto, también hay que ver dentro de qué campo disciplinar estamos trabajando, es decir, no es lo mismo trabajar antropología dentro de ese campo disciplinar, de ese conjunto de saberes. Hay antropología social, cultural, etnografía, etnología, hay antropología forense, etcétera, que investigar, por ejemplo, en el campo de las denominadas ciencias duras, de las ciencias naturales en general, y también hay innovaciones permanentes. Por ejemplo, ahora hay una, podríamos decir, una impronta que se viene marcando mucho en los últimos años de una filosofía de la naturaleza. Y esta filosofía de la naturaleza, lo pongo a modo de ejemplo, ¿no? Tiene mucho que ver en los problemas relacionados con el cambio climático, los problemas geopolíticos que han ido apareciendo en los últimos años. Entonces, esto que estoy dando a modo de ejemplo tiene que ver con algo nuevo que surge, a pesar de que hace por lo menos 30 años que se insistía mucho en que ya no había nada nuevo por decir y nada nuevo por hacer. Este pensamiento de la posmodernidad que se instaló fuertemente en algunas universidades latinoamericanas y argentinas, lo que planteaba era en términos generales que estábamos en el desván de la historia. ¿Qué es un desván? Es ese lugar a donde van los desechos, todas estas cosas que ya no usamos más, y que ante la imposibilidad de lo nuevo íbamos a buscar ahí. Era una metáfora, es decir, bueno, estamos situados en un momento de la historia y situadas donde miramos en retrospectiva y es tan enorme la herencia que vamos recibiendo, herencia teórica, filosófica, científica, ética, que tenemos que tomar algo de ese pasado. Y en base a eso, a esa decisión de elegir, de optar por autores, por corrientes de pensamiento, por diferentes descubrimientos dentro de alguna que otra disciplina. Entonces, lo que hacemos es como reciclar eso que hemos heredado y que hemos decidido heredar. Aquí también podemos utilizar una terminología que está muy en boga en este momento, que es lo vintage, es decir, aquello que por un lado se considera viejo y por otro se envejece. Hay una estética del conocimiento ahí, hay una estética del envejecimiento. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo se ordena una biblioteca? Es también todo un tema. ¿Cómo ordenamos nuestra biblioteca? Porque cuando yo me recibí de profesora,
la forma de leer, de investigar, de buscar, era muy distinta a la actual. Primero, porque no existía la tecnología que tenemos hoy. Segundo, porque sí o sí teníamos que recurrir al libro. Es decir, que uno cursaba, doy ejemplos, historia de la filosofía moderna, y la docente nos decía, bueno, estos 30 libros los tienen que conseguir, los tienen que fichar. Fíjense la palabra, fichar, porque las fichas, había distintos formatos y tipos de fichas, había que hacer un resumen del texto, había una ficha bibliográfica que era más pequeña y ahí nosotros teníamos que poner toda la referencia del libro, es decir, dónde estaba ubicado el libro, si estaba en la biblioteca de la facultad, en la biblioteca popular, en la biblioteca del archivo de la provincia, o en una biblioteca personal de alguien. A veces alguien nos prestaba el libro y nosotros teníamos que consignar que ese libro pertenecía a la biblioteca de fulano de tal. Y después había una ficha textual, es decir, se tomaba el libro, se seleccionaban citas textuales y se las transcribía en esas fichas textuales. Bueno, ustedes dirán, ¿qué antigüedad todo eso? Ya no existe, las fichas, los fichajes, pero debo confesar que a mí me ayudó mucho para organizarme en el estudio. Por ejemplo, hoy, por supuesto, nadie nos va a pedir que hagamos este tipo de fichas, pero sí a la hora de escribir una tesis o a la hora de escribir un artículo en una revista especializada con referato, esa práctica que yo hacía hace tantos años, si bien hoy la hago en una computadora, pero me ayudó mucho a aprender a seleccionar párrafos, a seleccionar textos, a citar textos. Esto es muy importante porque en el cambio y en la transformación siempre hay algo que permanece. Y esto que les estoy contando a modo de ejemplo son las cuestiones que permanecen. Sí o sí, hoy, a pesar de los avances tecnológicos, de la existencia de las redes sociales, de los libros digitalizados, nosotros tenemos que seguir citando autores. Sigue existiendo el denominado estado del arte en la cuestión. Y fíjense que es una terminología que hace alusión hasta una tradición aristotélica, ¿no? El arte de investigar, el arte de buscar, el arte de realizar preguntas. Es decir, hay un arte, un saber hacer, una poiesis ahí. Y se sigue utilizando esa terminología del estado del arte. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros decidimos investigar sobre un tema. ¿Y cuál es el estado del arte? ¿Qué se ha dicho hasta acá sobre ese tema? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Hasta dónde llegó esa investigación? Es decir, que nosotros no estamos investigando desde cero, no estamos haciendo una investigación que no tiene precedentes, que no tiene nada previo a eso. Hoy la búsqueda del estado del arte, en virtud de la tecnología, cualquiera de nosotras, de nosotros, puede entrar en un buscador en internet e inmediatamente encontrar biografías, bibliografías, autobiografías, artículos de todo tipo, y estas famosas revistas científicas con referato, por supuesto, atienden a una rigurosidad, ¿no? Donde también aquí predomina el principio de autoridad, a quienes se consideran como autoridades con respecto a un tema en particular. Aquí, en base un poco a la experiencia que tengo, no solo porque cursé y terminé posgrados, sino también dirijo tesis de grado y de posgrado. Hay algo que decía Humberto Eco,
en un texto ya emblemático que era sobre cómo hacer una tesis, él dice que uno de los problemas es siempre el comienzo. Y en el comienzo nos vemos tentadas y tentados a hacer tesis panorámicas, dice Eco. Es decir, que uno de los inconvenientes a la hora de investigar es delimitar el objeto de estudio. Delimitar, como su nombre lo indica, es ponerle límites. Y eso, aunque parezca una obviedad, es muy difícil. Por lo general, siempre queremos investigar muchísimo, temporal y espacialmente, y eso trae una serie de dificultades a la hora de armar este contexto de descubrimiento. Escribir una tesis es como escribir un libro. En un libro, el tema está planteado en el título. Por lo general, los evaluadores y las evaluadoras piden que el título recorte un tema específico. Es decir, si escribimos un título muy extenso, también se pierde el sentido de la investigación. Es muy común que los evaluadores observen eso y digan, bueno, en este título no me queda claro qué es lo que quiere investigar el tesista o la tesista. Ya sea una tesis de grado o de posgrado. Por supuesto, una tesis doctoral, ya estamos hablando de un nivel de exigencia mucho mayor, y también hoy están los postdoctorados, donde, bueno, por lo general en los postdoctorados ya hay un nivel muy preciso y muy delimitado de ciertas temáticas. Entonces decíamos que uno de los problemas en este contexto de descubrimiento es la delimitación del tema y del objeto de investigación. Y la palabra objeto va a estar íntimamente vinculada a lo primero que se pide en una investigación, en un proyecto o en un anteproyecto de investigación, que son los objetivos. Objeto y objetivos están en este contexto de descubrimiento. ¿Por qué descubrimiento? El propio Reichenbach, quien va a darle esa denominación, está planteando esto, es decir, cuando yo descubro el problema o el tema de investigación o el objeto a investigar, acá siempre es muy común que queremos investigar algo que ya sabemos. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso es una tontería. Sin embargo, nos pasa. Es decir, queremos investigar algo que creemos que ya sabíamos o que ya sabemos. Eso también es muy común porque seguramente algunos y algunas de ustedes han leído a Bachelard, a Gaston Bachelard, un epistemólogo francés. Y él decía que cuando uno comienza a investigar, tiene que romper con la ilusión del saber inmediato. Eso que creemos saber, en realidad, más que saber, lo ignoramos. ¿Por qué nos pasa muchas veces esto de querer investigar algo que creemos que ya sabemos? Porque, según Bachelard, lo que predomina es lo que él llama el espíritu conservativo. Todas y todos tenemos esta tendencia a conservar el supuesto saber, diría acá. Queremos conservar esto que estamos casi seguras o seguros que sabemos, que conocemos. Y lo que dice Bachelard es que en realidad lo que importa para toda investigación es poder formar el espíritu de investigación, así que rompe con ese espíritu de conservación. A ese espíritu él le va a llamar formativo. El espíritu formativo es aquel que primero se hace consciente del estado de ignorancia respecto del tema y se atreve a realizar una ruptura
con lo que cree saber, con lo que cree conocer. Esto a mí me parece muy importante y aunque decirlo es fácil, en la práctica no es tan fácil. Yo lo que hice ahora fue tomar como modelo para compartir con ustedes de los tantos requisitos que hay en las carreras de posgrado, requisitos que tienen que ver con, en primer lugar, las entrevistas de admisión. Las entrevistas de admisión no se dan en todos y en todas las carreras de posgrado. También hay que decir que estos 2 años que tuvimos de pandemia han cambiado bastante las reglas de juego y nos está costando volver a la presencialidad, nos está costando ver cómo rearmar o reestructurar ciertos espacios en las carreras de posgrado, y uno de ellos son las entrevistas de admisión. En mi caso personal, cuando hice la maestría en educación en la UNER y años después el doctorado en ciencias sociales también en la UNER, me hicieron entrevistas de admisión que consistían en presentarme ante el comité académico, que podían ser 3, 4 o 5, que iban a preguntarme por qué yo quería hacer ese posgrado, qué iba a investigar, para qué lo iba a hacer, qué autores o qué autoras yo había elegido. Y yo tenía que llevar en ese momento, además de presentar un currículum, un escrito donde yo fundamentase todo eso que les estoy diciendo. En cambio, en el máster de París 8, ahí las universidades francesas tienen otros criterios. Por ejemplo, tienen un criterio diferente en cuanto a la cantidad, porque ellos le dan más importancia a la cualidad del escrito. Entonces, ellos dicen, si en 100 páginas no pudiste dar cuenta de tu investigación, menos lo vas a hacer en 300 o en 200. O sea, no les interesa tanto la cantidad de páginas, sino la calidad del trabajo que se realiza en esas páginas. Bueno, hoy, por ejemplo, las entrevistas de admisión, más que nada, en algunas carreras de posgrado, se hacen de modo virtual o se le exige al que ingresa a la carrera la entrega de un informe, de un trabajo donde ya comience a dar cuenta qué va a investigar, qué le interesa investigar. Esto no quiere decir que lo que se presenta en esa primera etapa del posgrado después no vaya a tener modificaciones. Por lo general las tiene porque a medida que van cursando los seminarios, van trabajando los talleres de tesis, hay carreras donde existen otras instancias, como por ejemplo los coloquios de escribientes. El coloquio de escribientes tiene que ver en que ya en determinado momento del cursado del posgrado, los escribientes de la tesis van a contar un poco al grupo que comparte esa corte qué están haciendo, por dónde van, cuáles son las dificultades, cuáles son los descubrimientos que se van teniendo a lo largo de eso. Yo tomé ahora como modelo lo que en este momento el doctorado en Ciencias Sociales de la UNER está pidiendo en el taller de tesis 1, que se cursa en el primer año de ese doctorado, donde los doctorandos y doctorandas tienen que entregar en 3 páginas lo que les voy a leer. El tema de la que va a ser su tesis doctoral. Las preguntas de la investigación. Los objetivos generales y específicos y la justificación o fundamentación del tema. Y después se les da una segunda consigna donde tienen que seleccionar una de estas 4 que yo les voy a leer y tienen que desplegarlas en un escrito que denote lecturas metodológicas de al menos 3 autorías
y el propio posicionamiento ante el tema. Es decir, en este ejemplo que yo traigo hoy, ustedes están cursando un primer año, en este caso un doctorado, tienen un taller de tesis, en ese taller de tesis tienen que entregar en 3 páginas el tema, las preguntas, objetivos generales y específicos y la justificación del tema que van a investigar. Y en la otra consigna, la 2, tienen que elegir una de estas y escribir sobre cuál va a ser el posicionamiento que ustedes van a tomar. Y aquí vuelvo al principio, es decir, ¿qué posicionamiento epistemológico van a elegir y metodológico? Y tienen que seleccionar al menos 3 autores o autores. Es decir, que uno puede decir, bueno, yo voy a encarar mi investigación en base a los aportes de la Escuela de Frankfurt o en base a los aportes de la sociología de la ciencia francesa o en base a la Escuela Norteamericana de Investigación en Ciencias Sociales, representadas por fulano, mengano, etc. Estoy dando siempre ejemplos. Y después van a tener que dar cuenta de cuál va a ser la metodología. Siempre hay toda una cuestión en cuanto a si hacer entrevistas o no hacerlas, cuál tiene que ser el tamaño de la muestra, que ese es otro gran problema. Cuando digo problema, quiero decir, bueno, sí, el problema siempre plantea una dificultad, pero también plantea la búsqueda de soluciones. Entonces, ¿qué es el tamaño de la muestra? Es decir, bueno, yo quiero investigar sobre este tema y cuántas entrevistas yo tengo que hacer para que el resultado de esas entrevistas sea significativo. Y eso también depende mucho de las decisiones que toman los comités académicos. Hay comités académicos que ponen muchísimo el acento en la cuestión metodológica y muchas veces rechazan algunos trabajos o algunas tesis, sobre todo por esa cuestión. Lo epistemológico, por supuesto que es necesario, pero a mi modo de ver, creo que en los últimos años lo metodológico ha tomado un volumen mucho más fuerte, más importante que el epistemológico. Eso quedará, digamos, a criterio de cada carrera y de cada evaluador o evaluador. Bueno, aquí les dan 4 consignas en este doctorado para elegir. La primera dice, la distinción y polémicas entre las estrategias cualitativa y cuantitativa remite a posicionamientos epistemológicos con impactos en lo metodológico. Si alguien elige esa consigna, tendrá que citar autores, textos y también, según la orientación que se le da a estas consignas, tiene que tomar partido, tiene que decir, bueno, mi posición frente a esto es tal o cual. La segunda consigna dice, en el proceso de investigación, todo es teoría. Entonces, si se opta por esa consigna, aquí nosotros tendríamos que decir, bueno, si estamos de acuerdo o no con que el proceso de investigación es teórico. La palabra teoría viene del griego, quiere decir punto de vista, teoros. La teoría es un punto de vista. Por supuesto, ellos hacían esta distinción entre ver y mirar. Ver quiere decir ver intelectualmente, teóricamente una cuestión. Mirar es mirar con los ojos del cuerpo, mío, en griego, es mirar desde cierto lugar. Hay un ejemplo que da una antropóloga, Rosana Guber, muy conocida por su trabajo sobre el método
etnográfico, y que también tuvo mucha repercusión en la pedagogía y en las ciencias de la educación en algún momento, los famosos registros etnográficos, cuadernos de bitácora, todo eso se usó en una época y que algunos todavía lo hacen, ¿no? Pero es interesante porque ella dice, nosotros podemos ubicar un objeto en el centro y cada uno lo va a ver desde diferentes ópticas. Para algunos puede ser un tótem, un objeto de admiración, puede ser una cosa que está ahí que no tiene ningún sentido, otros pueden pensar que eso se puede utilizar para algo, como el mástil de una bandera, como un lugar de inscripción, donde se inscriben mensajes, o se pueden dibujar algunas figuras. Para otros eso no significa absolutamente nada, etc. Bueno, hay entonces un punto de vista teórico, si el que está mirando teóricamente el objeto es un historiador, si es un artista, si es un científico. Está el famoso ejemplo de Popper de la piedra Rosetta, que nunca se pudo descifrar en qué lenguaje estaba escrita y qué es lo que dice. Entonces la pregunta de Popper es, si eso dice algo cuando nadie lo ha podido descifrar o traducir, o si realmente sigue diciendo algo hasta que alguien lo descubre. Bueno, ahí tenemos puntos de vista teóricos. Después está el punto de vista empírico, es decir, cómo yo lo voy a observar, dirían los griegos, con los ojos del cuerpo, y yo puedo ir e investigarlo empíricamente, ver de qué material está hecho, cuál es la antigüedad del objeto, digamos, cuánto pesa. Podemos incluso pensar, bueno, la torre de Pisa en Italia que se va inclinando, investigar por qué, qué ocurre ahí, si hay un defecto en la construcción, si hay un problema con el terreno donde fue construida, si eso tiene que ver con algún problema estrictamente de principio gravitacional, etc. Doy ese ejemplo porque la Torre de Pisa puede ser pensada también como un tótem, ¿no? O como puede ser pensado el obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o una pirámide en México. Es decir, ¿quién la observa? ¿Desde dónde? ¿Cuánta observación teórica y cuánta observación empírica hay sobre ese objeto? Las múltiples hipótesis, por ejemplo, con respecto a las pirámides de Egipto, ¿no? Estoy dando ejemplos. La consigna 3 dice, los antecedentes posibilitan, entre otras cuestiones, conocer los problemas para complejizar el abordaje del propio objeto de estudio. Aquí entonces está haciendo alusión a los antecedentes, a lo que decíamos hoy sobre el estado del arte. Bueno, hasta hoy podemos identificar el estado del arte con respecto a el tema que queremos investigar. Alguien puede decir, bueno, pero si ya se ha dicho tanto sobre el tema, se ha investigado tanto, ¿qué más se puede decir hoy? Bueno, precisamente porque hay cambio y hay permanencia. Pero en el cambio, obviamente, no es lo mismo investigar un fenómeno en el siglo XIX, en el siglo XX, o en alguna década de cualquiera de esos siglos. Cuando Emile Durkheim estudió el suicidio, lo estudia en un momento de la historia de la sociología, en un momento de la historia de Europa, donde nosotros si hoy tomásemos ese tema, el tema del suicidio, tendríamos que ver en qué situación, en qué franja etaria lo vamos a investigar. Hay quienes investigan el suicidio adolescente,
Hay quienes investigaron el suicidio en la crisis que tuvo Grecia, y ahí se crea un concepto que es el de austericidio, que este también es una cuestión, o esta también es una cuestión interesante de cómo se inventan conceptos. Gilles Deleuze lo decía con respecto a la filosofía, pero también se puede aplicar a las ciencias sociales y a las humanidades. Él decía que se hace filosofía a la medida que se inventan palabras nuevas. Y austericidio es una palabra que se inventó en ese momento a propósito de los suicidios que se provocaron en la crisis en Grecia, también en España, con la situación hipotecaria, de los créditos hipotecarios y la pérdida de trabajo, de vivienda, el colapso que se dio en ese momento, y entonces se lo emparentó con eso. Nosotros estamos viviendo también un momento donde hay que dar cuenta de muchos fenómenos nuevos, donde el desafío está ahí precisamente, es decir, vuelvo a lo que decía al principio, la permanencia. Se permanece en una serie de problemas, pero también hay cambios y transformaciones. Lo que ocurre con los cambios y las transformaciones es lo que se denominó en algún momento la aceleración del tiempo. Es decir, que antes se necesitaba un siglo o más de un siglo para poder ver transformaciones en lo social, en lo tecnológico, en lo económico. Y hoy, en muy poco tiempo, a veces menos de una década, se pueden ver transformaciones impresionantes. Voy a dar un ejemplo. Cuando Byung-Chul Han, creo que en el año 2012, en uno de sus libros dice que ya nosotros, a raíz de cómo han avanzado las investigaciones relacionadas con las políticas de salud, la medicina, las campañas de prevención, las vacunas, etcétera, ya no existen más las pandemias. ¿Qué pasa? Que después tuvimos la pandemia de COVID-19, entonces, en poco tiempo, en menos de una década, el texto de Byung-Chul Han ya queda ahí descolocado, por supuesto, él no iba de ninguna manera a predecir, porque no podía predecir, nadie pudo predecir la pandemia de COVID-19. Ocurrió algo similar, análogo con el SIDA en la década de los 80, es decir, una enfermedad una patología que nadie pudo prever, que en el primer tiempo no se sabía cuál era el origen que la había causado. Y bueno, acá nosotros tenemos fenómenos que son impredecibles. Digo a propósito este término porque el positivismo en el siglo XIX ponía como condición central de la investigación científica la predictibilidad. Estos positivistas, Augusto Comte en Francia, Herbert Spencer en Inglaterra, decían que así como las ciencias naturales podían predecir fenómenos, las ciencias sociales también. Comte decía, ¿para qué vamos a investigar cómo funciona la sociedad, cómo se organiza el cuerpo social? Para predecir. Bueno, después del siglo XX lo contradice. No se podían predecir los campos de exterminio, los campos de concentración, las guerras mundiales, las bombas atómicas, etc. Entonces, ¿hasta qué punto hoy la ciencia, a pesar de todos los avances, del progreso científico, de toda una tecnología que hizo posible un perfeccionamiento de las investigaciones, hoy pueden predecir una pandemia como fue y es todavía la de COVID-19? Leí, por ejemplo, hace 2 o 3 días, que hay lugares en China donde nuevamente están con
algunos brotes de la enfermedad y vuelven al confinamiento, al uso de barbijos y de cuidados, aislamiento y demás. Bueno, y la consigna 4 dice construir una afirmación vinculada a un tema abordado en la cursada que permita desplegar el ejercicio solicitado. Construir una afirmación. ¿Qué es una tesis? Una tesis es en gran medida una afirmación. Nosotros queremos llegar a afirmar ese conjunto de hipótesis o conjeturas del comienzo, ese planteo de problemas del comienzo. Bueno, nosotros queremos llegar a una afirmación. Por supuesto que el final de una tesis también puede ser la negación, es decir, esto que nosotros quisimos probar con la investigación también puede desembocar en la negación. Es decir, que esto que suponíamos en estos, valga la redundancia, supuestos iniciales, no fue así. Entonces, la conclusión siempre es una conclusión abierta, nos lleva a negar aquello que al principio creíamos que se iba a poder confirmar. Nosotros podemos plantear un título y el título puede ir entre signos de interrogación, entre signos de admiración, puede llevar puntos suspensivos o directamente dejarlo sin ninguna de estas diatribas. Es decir, no vamos a interrogar, no vamos a afirmar, ni tampoco lo vamos a dejar con el suspenso, ¿no?, de esos puntos. Acá también es todo un tema a elegir. A mí me ha pasado con algunos tesistas que le digo, bueno, en el título vos ya estás afirmando eso que vas a investigar, y en realidad el título, estamos hablando de estos momentos de talleres de tesis, coloquios de escribientes, donde todavía no tenemos cerrada la tesis, no tenemos terminado el trabajo de investigación. Entonces, el tema y el título del trabajo también requiere de una destreza, ¿no?, que la vamos logrando en el propio ejercicio. Hay que saber titular, hay que saber subtitular. Por eso les digo, escribir una tesis es como escribir un libro. Yo creo que hoy el objeto libro cada vez está más alejado. Y eso también hizo estos años donde las clases, los encuentros, se daban exclusivamente de forma virtual, remota. Nosotros tuvimos que armar los dossiers, los cuadernillos, los materiales de trabajo íntegramente digitalizados. En eso siempre las generaciones más jóvenes están con cierta ventaja en el uso de la tecnología, así que a mí me han ayudado mucho las colegas y los colegas jóvenes en encontrar material digitalizado para llevar adelante un seminario, una cátedra, un taller. Pero eso nos aleja del objeto libro. Por supuesto, este mismo libro, si está en formato digital o ebook, va a tener las mismas características. Pero pensemos, tomemos un libro, y un libro, digamos, que tenga las características de escritura académica, científica, y bueno, nos vamos a encontrar con un prólogo, con capítulos, con partes, citas a pie de página, a veces cita a final de capítulo. La forma de citar también se ha ido modificando en los últimos años. Hoy están las famosas reglas APA, donde ya la forma de citar no es entre comillas, sino que se utiliza otro interlineado, diferente al cuerpo del texto, se lo puede alinear a la izquierda o a la derecha. La forma de citar el libro, donde
inmediatamente después del nombre del autor va el año de edición, el título en cursiva, el lugar de edición y la editorial, la forma en que vamos a citar los artículos, si los artículos están, por ejemplo, en Internet, las mismas revistas especializadas, científicas, lo que hacen es decirnos, si usted quiere citar este artículo, tiene que hacerlo de tal manera, o sea, se tiene que pasar el link con todos los detalles. Bueno, todo eso es un ejercicio que hay que hacer